voy a empezar con una pregunta, que a lo mejor les suena un poco rara. ¿Qué es mi barco? Público difícil, otra pregunta distinta. ¿Qué es mi Dios? Mi libertad. Mi ley, la fuerza del viento. Y mi única patria, la mar. No sé si les suena este poema de Espronceda, muy bonito, principios del siglo XIX. Antes se lo sabía la gente de corrido, ahora a lo mejor tienen que repasarlo para recordar un párrafo que dice algo así como: así muevan ciegos reyes, fieras guerras, por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar el mar bravío, a quien nadie impuso ley. Es decir, para Espronceda, principios del siglo XIX, es la canción del pirata. El pirata se distingue de los reyes porque los reyes están luchando por un palmo más de tierra y él tiene todo el mar a quien nadie impuso ley. Esta idea de que el mar no tiene ley, que a nosotros nos parece pues el ejemplo casi no es anarquismo porque sería anacrónico, pero es del romanticismo más desobediente, más salvaje, en realidad en el siglo XIX tiene un contexto geopolítico muy claro que es quien lo marca, el imperio inglés. ¿Por qué? Si nos remontamos al siglo XVI, eso de que el mar no tiene ley ni tiene dueño, no lo hubiera aceptado nadie. El Papa Alejandro VI había dividido el mundo en dos, mitad para los portugueses, mitad para los españoles, tú te vas al Pacífico y eso es español. ¿Puede haber piratas? Sí, pero están en territorio español, se consideraba soberanía, espacio español de la monarquía hispánica. Luego, cuando se juntan las dos monarquías, pues más todavía. Hugo Grotius, el holandés, y sus compañeros ingleses, los privateers se llamaba, incluido Drake y todo eso, lo que argumentan es por el freedom of the seas, la ley del mar, la libertad de navegación en el mar. Es decir, la ley del mar consiste para ellos en que no haya ley del mar. Y eso lo consigue el imperio inglés pues a base de, como consiguen los imperios las cosas, a base de guerra. Es decir, que en el siglo XIX lo que asociamos con una visión romántica del mar en realidad es un producto geopolítico de un cambio que es la caída del imperio español y de los imperios ibéricos y el auge del imperio británico. Pues bien, esa es la situación en el siglo XIX, siglo XX, hasta que de pronto llega la caída del imperio británico y el auge del imperio estadounidense. Yo lo que vengo a argumentar aquí en mi charla, que no he puesto el título, que se llama Fronteras marítimas, ciencia y territorio, es que las fronteras marítimas son fronteras científicas. ¿En qué sentido? En 1945, justo terminando la Segunda Guerra Mundial, la administración Truman dice unilateralmente: mi territorio de Estados Unidos llega hasta donde llega mi placa continental. De pronto. ¿Esto de la placa continental en qué sentido es científica? Bueno, pues porque sin geología marina no se hubiera sabido lo que es la placa continental. El fondo del mar se descubrió a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Sin sonar que te permita mapear la batimetría de los mares, no se hubiera podido hablar de placa continental. Ese argumento de soberanía hasta donde llegue la placa continental lo estaban formulando geólogos. Y es un argumento, pues, una ficción jurídica como tantas otras, que más o menos consiste en decir, bueno, sí, hay agua entre la superficie y la placa continental, pero en realidad ese agua es adventicia porque toda esa placa continental es territorio mío. En cuanto dijeron eso los estadounidenses unilateralmente en 1945, se sumaron otros países, Ecuador, Chile, de modo que hubo que negociarlo. 1958, primera conferencia de la Ley del Mar. 1981, segunda conferencia de la Ley del Mar de la ONU, cambia totalmente el espacio marítimo. Lo de Espronceda deja de tener ningún sentido. Los países, en general, aumentan su territorio exponencialmente, de modo que el 60% de los estados tienen más territorio marítimo que terrestre hoy en día en la ONU. De los 158 estados costeros, de los 193 o algo así, que es el total de la ONU, en el 99%, el espacio marítimo es mayor que el terrestre. En Francia la superficie terrestre, si ustedes van a la Wikipedia, Francia, superficie 675.000 kilómetros cuadrados. El segundo dato no sale en la Wikipedia, pero está accesible tanto en las propias páginas del Ministerio del Mar, que tiene un Ministerio del Mar francés, como en la ONU y en otros sitios. 10
millones de kilómetros cuadrados, 10,7 millones de kilómetros cuadrados de territorio marítimo. El 97% del mismo en ultramar. Francia, según dijo el presidente Macron hace unos meses, es el segundo país del mundo en términos de soberanía marítima. Espectacular, Francia. Ustedes, aunque muchos vengan de ciencias duras, digamos, han oído hablar de la descolonización. Esto lo desmiente. El 97% de los territorios franceses están en ultramar, en realidad, hoy en día. ¿Por qué? Porque en la Ley del Mar del 83 se puso como límite marítimo, había sido tradicionalmente 3 millas náuticas, se puso entre 12 y 200. Con lo cual, eso, Francia, segunda potencia mundial en términos de soberanía marítima. ¿Esto cómo cambia el mundo? Pues de muy diversas maneras. Esto de aquí es Portugal. Habrán oído que Portugal es un país pequeño. Bueno, pues como las islas Madeira y Azores tienen 200 millas náuticas, ese es el territorio de Portugal, muchísimo más grande que el de España o el de Alemania. Rusia está intentando conseguir pues, que se acepte internacionalmente, cada vez lo tiene más difícil, su soberanía sobre Crimea. Su soberanía sobre Crimea implica casi la mitad del Mar Negro, de pronto. Ahora solo tiene el Mar de Azov. Si consiguiera, como hace solo unos meses parecía posible, junio, mayo, junio, Odessa y el sur de Ucrania, pues la mitad del Mar Negro pasa a ser territorialmente ruso. Territorialmente en diversos sentidos. O sea, un territorio marítimo no es exactamente igual que un territorio terrestre. Aquí está explicado. Las 12 millas náuticas es lo que se llama mar territorial y las 200 es lo que se llama la zona de exclusividad económica, que esto permite cosas como prospectar y extraer petróleo, derechos de pesca que luego se negocian, todo ese tipo de cosas. Como ven, el criterio es la placa continental. En realidad, en el mar Mediterráneo, por ejemplo, que sobre todo en la costa norte no hay apenas placa continental, sin embargo, se aplica esto porque es una ficción jurídica. Pero a donde voy es que esta gráfica, este esquema, no hubiera sido posible sin las ciencias oceanográficas, sin las ciencias geofísicas. Es decir, hay más fronteras que nunca, porque piensen ustedes, por ejemplo, nosotros no pensamos normalmente en Argelia y España como países fronterizos, pero lo son en cuanto hablamos de aguas territoriales. Con lo cual, hay más fronteras que nunca y las ciencias del mar y las ciencias geofísicas son en gran parte responsables de esto. Esto es simplemente porque muchas veces lo que queremos en una conferencia como esta es ir más allá de las fronteras, de la mano de la ciencia. Bueno, pues seamos conscientes de que a veces puede pasar justamente lo contrario. Hoy hay más fronteras que nunca, más fronteras entre países que nunca en ningún periodo anterior. Mi proyecto RC, que ha presentado Jorge, se llama DeepMed y estudia este proceso en el mar Mediterráneo. En concreto, este proceso de territorialización, pero con esta vinculación íntima al conocimiento científico. En 1860 fue en el mar Mediterráneo, en concreto en Gibraltar, donde se demostró por primera vez la existencia de corrientes marinas profundas. Hasta entonces se pensaba que el mar, a más allá de 500 metros, estaba tan frío que está prácticamente estático. De hecho, hasta 1950 se tiraban residuos nucleares al fondo de las Marianas y cosas así porque se pensaba que no volverían. Luego, cuando se empezaron a modelar los procesos de convección, dijeron, bueno, nos hemos pasado. 1860 también se descubre por primera vez la existencia de vida más allá de 500 metros de profundidad. Con el telégrafo se empiezan a recoger cables los ingenieros para arreglarlos y ven que hay crustáceos y cosas así a 2000 metros, por ejemplo. El Mediterráneo, por cierto, algunos lo sabrán, pero otros no, tiene de media 1,5 kilómetros de profundidad, que es mucho, y tiene zonas de 5 kilómetros de profundidad. Esto es muy interesante porque los científicos medioambientales, oceanógrafos, todo ese tipo de disciplinas trabajan con un Mediterráneo volumétrico. Cuando hablan hoy en día, hace 40 años a lo mejor no, hace 40 años se podría hablar de la España seca y la España húmeda sin hablar de la España atlántica y la España mediterránea, pero hoy sabemos que los cambios en la temperatura del Mediterráneo, por ejemplo, pues afectan directamente al clima terrestre. Y esos cambios hay que verlos en toda la columna de agua, tomando todo el espacio como un volumen.
En cambio, las humanidades son un poquito más lentas en este sentido y el paradigma para estudiar el Mediterráneo sigue siendo Fernand Braudel, que es historiador del Mediterráneo, que explícitamente toma el Mediterráneo como una superficie. Y eso lo ha sido durante mucho tiempo, pero conectando puertos o actuando como barrera entre África y Europa. Pero el Mediterráneo es mucho más que eso. El Mediterráneo es un volumen en el que no solo los científicos actúan, sino también los militares, por ejemplo. Es decir, la guerra submarina ha transformado totalmente algunas relaciones geopolíticas fundamentales, como por ejemplo la importancia del estrecho de Gibraltar. Le sonará a todos el Gibraltar español, que muchas veces se dice, no, esto era una columna de humo, una columna de humo, no, una bombona de humo, una bomba de humo, de política, tanto de Franco como de los ingleses, en un momento de debilidad política. No, en realidad es que en 1954, con el Polaris, que son submarinos nucleares que pueden aguantar mucho tiempo bajo agua, la importancia estratégica del Peñón de Gibraltar cambia totalmente, como un punto en el que se pueden intentar tender hidrófonos con África para detectar submarinos soviéticos, por ejemplo, entrando en el Mediterráneo o saliendo del Mar Negro al Mediterráneo al Atlántico. Total, que los océanos, tal y como los conocemos hoy, han sido totalmente transformados. Nuestra percepción de ellos, además de los océanos mismos, el medio ambiente también cambia, como ya se ha hablado esta mañana, pero nuestra percepción y nuestra capacidad de interacción con los océanos se ha transformado totalmente de la mano de diversas ciencias y tecnologías en los últimos 150 años. Esto es lo que intentamos estudiar para el Mediterráneo. Esto es lo que les he dicho, que el Mediterráneo se suele ver así. Si ustedes piensan en un mapa del Mediterráneo, pues suele ser esto. Pero los científicos ambientales y los oceanógrafos y los geofísicos lo ven así, como un volumen. Lo que intentamos hacer en el proyecto DeepMed es ver históricamente quiénes han ido describiendo ese espacio marítimo, ese espacio profundo que es distinto al que era en tiempos de Espronceda, incluso al que era en tiempos de Braudel. Cómo, cuando tenemos en cuenta el medio ambiente profundo, cambia el modo en que tenemos de pensar de las relaciones entre humanos o sociedad y naturaleza, pues porque precisamente el cambio climático lo que nos indica es que los seres humanos son una fuerza geológica, es una fuerza natural, y esto se ve claramente pues, en diversos procesos ambientales que ocurren en los océanos y que hoy en día los oceanógrafos, por ejemplo, pues se dedican a hacer series históricas en los que se ve los efectos en la temperatura de la industrialización, por ejemplo, ¿no? Y también estudiamos los nuevos significados, tanto geopolíticos como científicos, del mar Mediterráneo a escala global, una vez que se le considera como un espacio volumétrico y no solo como una superficie. Esto de la soberanía se ve claramente en uno de los muchos mapas que tiene el profesor Suárez Vivero de Geografía de Sevilla. Yo llegué a Sevilla sin conocerle y con mi proyecto del Mediterráneo, y salió el proyecto del Mediterráneo y lo conocí después. Y digo, coño, pues es perfecto, porque ellos lo que hacen en su grupo, que es de geografía, es análisis, y hacen de consultoría para la Unión Europea, análisis de qué diferentes argumentos hay para los diferentes países para decir, oye, pues mi territorio marítimo llega hasta ahí o no, qué territorios pueden convertirse en reservas naturales, por ejemplo, todo este tipo de cosas. Es decir, que el manejo de los océanos se está negociando ahora mismo continuamente, y supongo que habrán leído cosas como minería en el fondo de los océanos. Esto está ahora mismo empezando y está obligando a muchos países a tomar cartas en el asunto, a decir, pues por ejemplo, tanto Francia como Portugal, como Estados Unidos, como Canadá, tienen un plan de qué es lo que quieren hacer, una perspectiva marítima de qué es lo que quieren hacer con el territorio que ellos argumentan que debería ser suyo. España tiene... ha pedido, es que esto se hace unilateralmente, pides que tu territorio llegue hasta ahí, pero no tiene un plan de qué hacer con ese territorio. Pero poco a poco los países lo van teniendo.